Vamos ahora con el tercer panel de esta jornada, el que vamos a dedicar a las gestoras hoteleras y a sus modelos de gestión y estrategias de crecimiento. Es un panel que va a contar con la moderación de nuevo de Miguel Salom, el socio director de Hotel Factory, y en el que participan Tomás Neuhaus y Gonzalo García Lago. Es un panel patrocinado por Hype. Bueno, buenos días de nuevo. Estamos de nuevo en este panel organizado por Hosteltour para tratar una nueva tendencia que nos parecía muy relevante traer a la mesa de este debate, que es el mercado de gestoras hoteleras. Este mercado que nosotros vemos incipiente de transacción o inversión en plataformas o en gestoras hoteleras. El mercado español creo que en los últimos años se ha regido sobre todo por, hemos visto transacciones, y es el mercado segundo del mundo, si no me equivoco en datos, en transacciones hoteleras, principalmente de activos hoteleros. Sin embargo, en este panel en concreto queríamos hablar de este mercado de transacciones. Para ello, contamos con la participación de Gonzalo García Lago, socio de Azora. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Miguel, y muchísimas gracias por la invitación al panel y a Hosteltour igualmente. Gracias a ti por participar. Y contamos también con la participación de Tomás Neuhaus, socio de Cartesia. Tomás, buenos días. Hola, buenos días, Miguel, y también igual gracias por la invitación y a Hosteltour también por dejarnos participar en este panel tan interesante. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación. En primer lugar, y aunque vuestras compañías son de sobra conocidas en el sector, me gustaría que hicieras una breve introducción. Si quieres empezar, Gonzalo, por ejemplo, todos sabemos quién es Azora, pero Azora en los últimos años ha hecho alguna operación relacionada con alguna gestora que nos gustaría que nos explicaras lo que nos puedas contar y en qué momento estáis actualmente en Azora hoy en día. Sí, perfecto, gracias, Miguel. Simplemente para aquel que no sepa un poco qué es Azora, muy rápido, nosotros nacemos en 2003, a día de hoy gestionamos del entorno de 14 billions, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa somos aproximadamente 120 profesionales y en Estados Unidos yo creo que somos más de 50 a día de hoy, ¿vale? El 50% de lo que gestionamos es una estrategia de living, donde incluimos residencial en alquiler, senior housing y también student housing. Y luego un 25% aproximadamente es commercial real estate y el otro 25% sería hospitality, aunque también es verdad que estamos muy presentes en el sector de la energía y de la infraestructura, aunque a día de hoy como volumen de activo no es tan representativo. En hospitality empezamos en 2010, llevamos 15 años en el sector y hemos transicionado, digamos, de un modelo de un inversor puro de real estate, yo creo que a un modelo de inversor más de private equity, ¿no? Exponiéndonos mucho a la parte operativa de los negocios y a la parte operativa de los hoteles. En ese sentido, ¿no? En este último fondo que gestionamos, que es más o menos de un tamaño de 815 millones de euros, contamos con 46 activos bajo gestión. Tenemos aproximadamente 7 en Portugal, 14 en España, 14 en Italia, Grecia también tenemos 1, en Alemania tenemos 6 y luego tenemos Dublín y Bruselas, ¿no? Dentro, digamos, de ese portfolio tenemos, yo creo, dos ejemplos representativos para la conversación de hoy. Uno es en Italia, ahí tenemos una posición en Blu Serena, somos los propietarios de Blu Serena. Blu Serena como compañía es uno de los líderes en el sector de sol y playa en Italia. Contamos con 13 activos bajo gestión y tenemos más o menos unas 4.100 habitaciones, ¿no? Es una operación que hicimos en noviembre del 2021, ¿no? Y desde entonces pues hemos venido gestionando, digamos, tanto el real estate como la propia operadora, ¿no? A nivel operadora tenemos aproximadamente como 100 profesionales basados en Pescara, ¿vale? Es una ciudad italiana y hemos estado transicionando mucho un modelo que era muy exitoso, pero un poquito marcado, ¿no? por una gestión un poquito más a la antigua, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos hecho muchísimas cosas que si queréis luego podemos entrar un poquito en detalle. La otra operación en la que es bastante relevante, pues también la creación de una plataforma operativa de hostels, donde gestionamos a día de hoy 7 hostels en Europa y tenemos una ambición de crecimiento, la verdad que muy relevante, ¿no? A partir de ahí, pues estamos viendo otras oportunidades de adquisición de plataformas hoteleras, en principio con real estate incorporado, ¿vale? Aunque también es verdad que podríamos llegar a entrar en el mundo asset light, tanto en Italia como en Grecia y también eventualmente en España, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Gonzalo. Tomás, quería darte la palabra a ti. Quería que nos contaras un poco también
en qué punto se encuentra Cartesia y si nos puedes explicar algo de las últimas operaciones que hayáis hecho en este sentido. Sí, pues que Cartesia es un animal algo distinto a Azora. Somos una gestora de crédito paneuropeo con unos 115 profesionales en 8 oficinas. Tenemos 7.000 millones de activos bajo gestión y 4 estrategias. Una de capital híbrido, deuda y equity, una de más direct lending puro tipo unitranche, otra igual que la anterior de direct lending, pero con un propósito de impacto en la financiación, y una de financiación de activos. Esas son las cuatro estrategias de Cartesia. Nosotros no compramos la parte inmobiliaria, no compramos ladrillo, invertimos en negocios que llamamos cash flow generators, a compañías operadoras que gestionan una cuenta previa de ganancias con sus ventas, sus gastos, su EBITDA. En este mandato de inversión que tenemos una compañía en portfolio desde el año 2014 que hemos ido reforzando y volviendo a invertir en varios ciclos, y la última, en 2024, invertimos de nuevo en Hotel Atelier, que ha ido cambiando de nombre. Originalmente era HTH, luego Petit Palace y desde hace unos cuantos años Hotel Atelier, que es una gestora con 42 hoteles y casi 3.000 habitaciones en España y Portugal, fundamentalmente en urbano, boutique, y que, como decía, hemos invertido en el 2014, volvimos a reinvertir en el 16, 17 y de nuevo en el 24, una operación en la que nos hicimos con el control de la compañía y reinvertimos una parte muy relevante de nuestra inversión para seguir reforzando y expandiendo la compañía, que es un poco es un nicho que nos gusta mucho y donde vemos bastante potencial, y es un modelo puro de asset light sin real estate. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Está más o menos claro el planteamiento de cada una de las compañías. Vosotros en Azora Gonzalo sí que invertís en una combinación de gestora con activos, un modelo más híbrido. En el caso de Cartesia es más asset light, ¿vale? En el caso de Cartesia lo que hemos visto hasta ahora es asset light. Y como decía al principio, en mi opinión esto es un mercado que no hemos visto tantas operaciones en España, no hemos visto tantas operaciones de inversión en gestores de hoteles. No sé cómo veis vosotros la evolución de este mercado en los próximos años, en España o en Europa, si creéis que este es un tipo de operación que se va a dar más y un poco qué condiciones tienen que darse para que esto sea atractivo para vosotros. Por ejemplo, Gonzalo, si quieres empezar tú. Sí, yo ahí, Miguel, te diría, sí que hemos visto ciertas operaciones, ¿no?, dentro del sector. Bueno, está evidentemente la de Cartesia, ¿no?, con Petit Palace, ¿no?, pero también, oye, tiene Roommate por otro lado. Sí que es verdad, una situación un poquito compleja, ¿no?, pero Roommate también ha ocurrido, ¿no?, la toma de la participación mayoritaria en la compañía. Pues tienes One Shot, en su día pues has tenido pues Alua, tienes la JV con Fairwoods y Zetland. Creo que Rock Hotels, aunque no es una toma de participación, la gestora, ¿no?, es una cesión, digamos, de la gestión en su día Alua y Hyatt. O sea, ha habido cierto movimiento en el sector. Sí que es verdad que en el contexto de uno de los líderes en el sector turístico a nivel mundial, como es España, pues posiblemente la representación y el volumen de operaciones que ha habido, pues yo creo que no está a la altura, ¿no?, de ese tamaño que tenemos a día de hoy, ¿no? Yo creo que también hay que diferenciar, yo creo que el hecho de la toma de participación en compañías operadoras, como bien has descrito antes, nosotros estamos interesados principalmente en operadoras que tengan, si no es 100% de activos, ¿no?, en gestión, oye, que tengan una combinación tanto de asset light como de asset heavy, ¿no? Sí que es verdad que estos compradores de estas participaciones en estas compañías posiblemente son un modelo de private equity más generalista, ¿no?, donde posiblemente incluso no tengan dinero desde un punto de vista de real estate para comprar activos, ¿no? Pero yo creo definitivamente que es algo que vamos a estar viendo. Vamos a seguir viendo consolidación. Cuando tú ves el sector español,
hay una fragmentación enorme cuando ves el sector en Portugal, en Italia, en Grecia, todo el sur de Europa en general. Hay una fragmentación enorme y eso se va a combinar con otro elemento que creo que es bastante relevante, que es la sucesión de las compañías, ¿vale? Cuando tú ves, es decir, el sector hotelero español, es decir, hubo, ¿no?, un crecimiento exponencial a partir de los años 60, de los años 70. Todos esos hoteleros, ¿no?, grandes hoteleros españoles, pues se va a encontrar, ¿no?, contra un problema, ¿no?, un problema eventualmente, ¿no?, sucesorio en sus empresas, ¿no? Y eso yo creo que va a generar determinadas oportunidades en el mercado, ¿no? Tanto por el punto de escindir, digamos, lo que es la parte operadora, la parte del ladrillo, ¿vale? Como eventualmente pues vender toda la compañía, ¿no?, a un tercero, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que cada vez vamos a ver más y más, ¿vale? En nuestro caso personal hemos estado transicionando a inversor de real estate más puro, ¿vale?, a un inversor más, entre comillas, de private equity con dinero real estate, ¿no? Para nosotros, comprar una operadora nos permite tener flexibilidad, ¿no?, y control sobre el patrimonio, ¿no? Digamos, evidentemente, no vamos a descartar seguir comprando activos individuales o portfolios de activos gestionados por terceros. Tenemos unos activos fantásticos en Portugal que están operados por Tivoli. Es decir, esos activos tenían que venir con el operador, ¿no?, Tivoli NH Minor. Es decir, no hubiésemos comprado eso si no hubiésemos mantenido, digamos, la gestión con estos señores. Pero sí que es verdad que, digamos, acceder a plataformas donde controles las operaciones, donde controles el ladrillo, te permite generar mucho valor. Nosotros hemos calculado que aproximadamente entre 200 y 300 puntos básicos de retorno adicional por cada activo adicional que metas en una plataforma donde ya tienes, digamos, un equipo gestor, claro, con unos costes claro, determinados, ¿no? Claro. A partir de ahí, el día de mañana, pues puedes vender activos libres de operador, ¿no? Puedes vender esos activos con la gestión de la misma operadora. Te permite una flexibilidad que eventualmente no tienes cuando te compras un contrato de gestión. Es verdad que le metes más complejidad al bicho, pues ya no solo tienes que gestionar un contrato de gestión y un hotel, sino que pasas a gestionar, digamos, una plantilla, un headquarter con sus complejidades, ¿no? Pero para nosotros definitivamente es algo que lo tenemos encima de la mesa, que estamos apostando por ello. Ahora bien, no vamos a descartar seguir comprando activos de forma individual. Muy bien, Tomás, me gustaría escuchar un poco tu opinión sobre este punto. ¿Cómo ves esta tendencia en el mercado español y si crees que esto es una tendencia que va a ir a más? Yo creo que sí que va a ir a más. Como decía Gonzalo, hemos visto operaciones, la propia de Petit Palace, cuando N+1 invirtió en el año 2003 o 2004 y ha habido varias rondas con One Shot y Nazca, con Roommate y Angelo Gordon. Si vemos la tendencia a largo plazo del turismo con sus ciclos es positiva, es cierto que el interés por las gestoras depende también de cómo es el interés por el real estate por una parte y de dónde está el punto del ciclo en el turismo. Creo que estamos ahora en un punto relativamente bueno, especialmente en el sur de Europa, para este tipo de operaciones y creo que va a ir a más y sobre todo, también como decía Gonzalo, el tema de la sucesión y compañías pequeñas que gestionan 1, 2, 3, 4, 5 hoteles van a tener un problema de sucesión y una de las vías es o separar PropCo de OpCo y quedarse como rentistas o vender todo. Entonces ahí probablemente vayamos hacia una consolidación de un mercado que está hoy tremendamente fragmentado. Hay campeones europeos de gestoras que no son españoles. El ejemplo, yo creo, perfecto para este caso es el de BIB, que ha tenido ya 5 o 6 rondas de private equity por detrás, ha ido siempre creciendo y con múltiplos de doble dígito en valoración, que si quieres luego entramos en tema de valoración. La semana pasada también hubo una operación, o hace un par de semanas, súper relevante en gestoras, que es la de Motel One en Alemania. También una plataforma europea, ha entrado PAI para acelerar el crecimiento y es también una historia de éxito donde se ha hecho la separación de PropCo y OpCo y se ha vendido la OpCo a un private equity. Nosotros tenemos la misma opinión y creemos que va a ir a más y lo que falta, yo creo, en el mercado español es un gran consolidador de gestoras. Eso sería mi titular de este punto.
Mira, yo te diría que un poco en lo que habéis dicho vosotros, es un tema en el que estamos trabajando bastante últimamente, que nosotros vemos que a nivel de PropCo hace falta tener un cierto volumen, pero a nivel de OpCo las economías de escala son todavía mucho mayores. Por tanto, ante un mercado tan fragmentado, tan pequeño de empresas familiares en momento de transición, yo creo que es una condición necesaria disponer de una operadora que tenga cierto volumen para tener capacidad para invertir en tecnología, en recursos humanos, en una serie de elementos que hace que una OpCo de menor tamaño pierda competitividad. Y eso es lo que, en mi opinión, va a forzar que este mercado evolucione. Y esto es algo que vemos mucho en compañías familiares, ¿no? En pequeñas empresas familiares de 3, 4 hoteles que tienen esa duda de qué hacer con sus activos, ¿no? Un poco has abierto el tema de la valoración, Tomás. Me gustaría escuchar un poco tu opinión sobre cómo se valora, porque ahí ya no es tan claro, ¿no? No hay un real estate al lado. Nuestro modelo de valoración tradicional igual es distinto. Totalmente. Sí. O sea, lo de valorar una gestora, una OpCo, es un arte, también son matemáticas, pero yo creo que depende de varias cosas. Al final, como dices, no tienes el real estate donde ir a un valor del activo per se, sino tienes que ir a la valoración o a los flujos de caja que puede generar ese negocio a futuro. Y eso fundamentalmente depende del tipo de contrato que tengas. Puedes tener un contrato de gestión. En el caso de Hotel Atelier de Petit Palace, son todo contratos de alquiler. Entonces, el fundamental es qué contrato de alquiler tiene la target, la compañía gestora. Ahí se puede hablar se habla de rent cover como KPI principal, años de contrato, y ahí, o sea, con el posicionamiento del activo, el EBITDA, las ventas EBITDA, los márgenes que genera haciendo benchmarking con, digamos, en este caso con Hotel Atelier, podemos hacer una valoración de ese contrato, de ese portfolio de contratos. Ahora bien, no es lo mismo comprar una compañía que tiene contratos de alquiler y que los gestione, que genera unas ventas y una EBITDA, como comprar una plataforma. Lo que mencionaba antes de B&B y la alemana de Motel One, precisamente la valoración que ameritan esas compañías es de plataforma y no de portfolio de alquiler individual, o sea, tomados como grupo, pero valorado de forma individual. Y esa valoración de plataforma, que es donde generas la mayor valoración, el múltiplo, yo te diría casi de doble dígito, se consigue habiendo demostrado crecimiento, que es lo que ha hecho B&B durante los últimos 15 años, y Motel One igual, teniendo unos procesos y unas operaciones que estén profesionalizadas y que consiga optimizar los costes de operación. Y ahí no es lo mismo sentarte con Booking o con cualquier OTA a hablar si tiene 5 hoteles o 15 que si tiene 30.000 habitaciones bajo gestión. No es lo mismo para discutir temas de tecnología. Otro punto relevante en cuanto a valoración es cuál es tu track record, en asset management, en expansión, en reposicionamiento de activos, en implementación de CAPEX, en generación de concepto de nichos que generan demanda. Al final, ese concepto de plataforma que amerita posiblemente una valoración de doble dígito venga aparejada con todos esos elementos que no es simplemente de un contrato de alquiler de 20 años con un rent cover de 2. Claro. Es mucho más que eso. Sí, muy interesante este enfoque, Tomás. Gonzalo, no sé cómo lo veis vosotros a la hora de valorar una empresa de este tipo. Sí, yo creo que Tomás me ha dejado poco margen, ¿no? Pero lo ha cubierto bastante bien. Te diría que al final es difícil, ¿no? Pero como también es difícil valorar el real estate. O sea, no es lo mismo decir, oye, ¿a cuánto valoras un hotel en Costa del Sol? Pues depende, ¿no? Dónde está, cómo está, qué potencial tiene, qué potencial no tiene, ¿no? Al final, con el mundo de las operadoras pasa un poco igual, ¿no? Tienes que mirarte qué tipo de contratos tienen, ¿no? Yo creo que no vale lo mismo una empresa con contratos de gestión que con contratos de alquiler, ¿no? Por un tema de la garantía de balance que estás aportando, ¿no? ¿no? al propietario
Depende también de los eventos o mecanismos de salida por parte del propietario de dichos contratos, y al final tú puedes tener contratos a 20 años, Claro, pues si tú terminas el contrato al cabo de 2, digo, ¿cómo valoras eso, no? ¿Lo valoras solo por 2 años o lo valoras por 20 años, no? Potencial de crecimiento yo creo que es un elemento clave, ¿no? Hoy en día una compañía que lleva gestionando 5 o 6 activos fantásticamente bien, pero toda la vida pues tiene que aspirar a un número o un múltiplo de valoración X, mientras que, oye, una empresa como un B&B, ¿no? Que es un buen ejemplo, que está creciendo y está demostrando, ¿no? Que tiene la capacidad de crecer, no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Como está siendo el caso, pues la verdad que merece, digamos, una prima a nivel de valoración, ¿no? Entonces, hay muchos factores y al final es encontrar la receta, ¿no? La receta perfecta, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene, ¿no? Que digo, bueno, está viendo transacciones, hay algunas evidentemente que están single digit, otras más ambiciosas con mayor potencial de crecimiento pues están a doble dígito en términos de EBITDA, y eso depende un poco pues de muchísimos factores, ¿no? Pero tú, sin embargo, has hecho una comparación entre una gestora con contratos de alquiler y una gestora con contratos de management, y me gustaría profundizar un momento en este punto, porque un contrato de alquiler tiene unos compromisos para las dos partes que de alguna forma es menos flexible, entiendo yo, para las dos partes, mientras que un contrato de management es mucho más flexible. Me gustaría que profundizaras 2 minutos sobre este tema, si puedes. Sí, no, perfecto. Es decir, al final, vamos a explicar un segundo, el contrato de gestión y el contrato de, ¿no? El contrato de alquiler. Al final, el contrato de alquiler depende cómo lo redactes, ¿no? Pero como propietario, digamos, tienes poco poder, ¿no? Hasta nulo poder, digamos, sobre las decisiones que se generan a nivel de activo, a nivel operativo, ¿vale? Como propietario del activo, no de la gestora, como propietario del activo. Como propietario del activo, ¿vale? No como propietario de la gestora, ¿vale? Sí. Eso, como propietario, digamos, del activo, ¿no? Al final, pues, a ti, en la medida que te paguen la renta, ¿no? Una renta fija, eventualmente una renta variable, es decir, si a menos que haya ventanas de salida de ese contrato de alquiler, que difícilmente se estructuran, oye, pues no tienes mucho de lo que quejarte, ¿no? Por contra, digamos, tienes la operadora, ¿no? La operadora, al final, pues tiene la obligación primaria de estar pagando esa renta, ¿no? Y luego, oye, si genera más o genera menos, ¿no? Performance con ese activo, pues ya es un tema, ¿no? Ya es un tema suyo, personal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa gestora, digamos, tiene firmados esos compromisos de pago de renta futuro durante, vamos a decir, 10 o 20 años, ¿no? De tal forma que va a tener que estar desembolsando, pongamos, 1 millón de renta durante los próximos 20 años, tiene un compromiso de pago de 20 millones de euros de renta al año. Luego sí que es verdad, y voy a meterle un poquito de complejidad a esto, que hay gestoras donde están poniendo el concepto del basket, ¿no? Ese concepto del basket donde, oye, yo puedo terminar este contrato de arrendamiento en la medida que haya perdido con este contrato X millones de euros, ¿no? Correcto, eso es. Pero no dejan de tener una obligación muy sustancial, digamos, de pago de esa renta a futuro. El contrato de gestión por contra, ¿no? Al final, tú no tienes obligación, a menos que estructures un mínimo garantizado, pero difícilmente. Sí, también. ¿no? Pero no tienes obligación de pago futuro de ningún tipo de renta o de ninguna obligación para con el propietario, más allá de gestionar bien el inmueble, ¿no? Esa gestión del inmueble pues conlleva pues, un pago de un base fee, un incentive fee, un marketing fee y 200 fees, ¿no? En los que no hace falta entrar, ¿no? Esos fees, digamos, es lo que percibe, digamos, el operador hotelero y en ese sentido, mientras que el operador esté dando cierto nivel de performance y no haga trigger del termination fee, él va a poder estar sentado en la gestión de ese activo durante los próximos 20 años, pero sin ningún tipo de obligación. Su riesgo máximo es el cobrar, entre comillas, pocos fees, pero no tener que hacer frente al pago de una renta. Entonces, desde un punto de valoración, ¿tú qué prefieres, no? Oye, jugarte solo pues, un fee de gestión, un fee de incentivo o un fee base, ¿no? Es decir, y en el peor de los casos, si te viene un COVID, si te viene una caída del ciclo, ¿no? Hotelero, el ciclo económico, pues tener ahí un poquito de downside, pero no demasiado, mientras que puedes estar incurriendo, depende cómo hayas firmado el contrato de arrendamiento y cómo agresivo hayas sido con la renta, puedes estar incurriendo en pérdidas sustanciales, ¿no? Entonces, para mí, digamos, el múltiplo de valoración de una compañía con contratos de gestión, ¿no? Debería ser más alto
que una empresa que tenga contratos de arrendamiento. Perfecto, ¿vale? Eso te quería preguntar. A pesar del posible riesgo que no hagas el performance y te quedes sin contrato, ¿no? A pesar de que existe ese riesgo, tengas un performance test, que no lo cumplas y... Bien. Os quería preguntar un poco a nivel vuestro, ¿qué estrategia de expansión tenéis para los próximos años en este sentido? ¿Cuál sería el tipo de producto que estaríais buscando, el tipo de compañía que sería ideal para vosotros? No sé si empezamos contigo, Tomás, el tipo de empresas que sería ideal para vosotros. En Hotelatelier estamos mirando varias oportunidades siempre en el sur de Europa, o sea, Portugal, España e Italia, tanto expansión orgánica, digamos, firma de contratos de alquiler sobre edificios nuevos o en reposicionamiento, como compra de pequeñas gestoras. Ahí hicimos una adquisición el año pasado, en agosto, de una operadora en Barcelona que se llama Sunhotel, donde incorporamos 4 hoteles y algo más de 300 habitaciones, y estamos mirando activamente varias oportunidades en Portugal, también en Italia y por supuesto en España. Lo que estamos buscando es algo que tenga cierta congruencia con la propuesta de valor de Hotelatelier, es decir, localización céntrica, destino urbano con demanda turística, que sea no solo business, pero también haya un componente leisure muy relevante, y sobre todo basados en contratos de alquiler de largo plazo, donde el contrato tenga lo que llamamos rent cover, que sea atractivo para tener algo de upside. Es cierto lo que decía también Gonzalo, y yo confirmo que la valoración de compañías que están solo basadas en contrato de alquiler suele ser más baja que en contratos de gestión, pero al mismo tiempo también el upside es más alto, así que en tanto y cuanto los contratos estén a un precio, a una valoración razonable por habitación y tengas upside, pues las valoraciones pueden ser también más sustanciales con menos número de activos. Gonzalo, ¿qué nos puedes decir tú sobre el tipo de operación que estaríais buscando vosotros o que podría ser atractivo para vosotros? Sí, a ver, en nuestro caso, es decir, nosotros invertimos en toda Europa, ¿no? Pero estamos bastante centrados en comprar, digamos, operadoras híbridas, ¿vale? Con real estate incorporado en todo lo que es sur de Europa, desde Portugal hasta Grecia, ¿vale? Y en ese sentido estamos trabajando en 2 operaciones relevantes en Italia y en Grecia, ¿no? Que nos permitiría, pues, acceder a este tipo de plataformas, ¿no? Y que vendrían incorporando, digamos, tanto real estate como la parte operativa, ¿no? Y la parte de gestora. Nuestra estrategia con este tipo de compañías, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso de Blue Serena, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? En Blue Serena, la verdad que cogimos la compañía en 2021, que estábamos un poquito casi en el medio de COVID, ¿no? Y luego los vendedores de Blue Serena vendieron y se fueron, ¿no? Y nos quedamos sin equipo directivo. Entonces, hemos estado los últimos 3 años, digamos, armando la compañía, ¿no? Y preparándola para la siguiente fase de crecimiento. Ahí hemos estado haciendo de todo, hemos cambiado toda la estrategia de comercialización, hemos incrementado el peso de cliente internacional, hemos introducido revenue management, hemos actualizado la marca, hemos cambiado la web, hemos cambiado todos los pura operadora pura. No, sí. Funciones de operadora pura. 100%. Hemos cambiado los esquemas retributivos del management, de los directores de los hoteles. Hemos hecho CAPEX significativo, que eso sí que es verdad que es más cercano al mundo del real estate o del propietario. Pero hemos estado haciendo muchísimas cosas, ¿no? Y ahora lo que queremos con Blue Serena, yo creo que está preparada, es para dar el siguiente paso y empezar, oye, no solo a crecer con nuestro propio capital, con la compra de activos, sino también eventualmente gestionar para terceros en el mercado italiano, ¿no? Y es un poco, es decir, como ejemplo de lo que estamos buscando a futuro, ¿no? Estamos buscando a futuro, oye, compañías que tengan un peso relevante, al final que nos permita hacer deployment de capital de forma relevante. O sea, compañías de 10 millones de euros, de 20 millones de euros, sin ladrillo, difícilmente nos pueden llegar a interesar, salvo que sea para hacer una combinación con algo ya existente, ¿vale? Y entonces compañías, pues que tengan potencial de mejora, tanto a nivel operativo como de crecimiento futuro, ¿no? Que tengan marcas reconocidas, marcas que sean expandibles y escalables
Y en ese sentido, pues todo el sur de Europa para nosotros es un mercado, ¿no?, crítico y objetivo. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, como ya me habías advertido, media hora no iba a dar mucho tiempo y se nos iba a quedar corta. Pero hay alguna preguntilla más que me gustaría hacer si podemos. Una sería si habéis afrontado ya un proceso, porque esto, si sigue creciendo, en algún momento vais a tener que afrontar un proceso de fusión, de integración de esas gestoras, y ese es otro reto importante. No sé si alguno de vosotros ya nos puede contar algo. Ya nos has hablado de la construcción, Gonzalo, de una gestora, porque realmente habéis reconstruido la gestora, pero no sé si Tomás en algún momento has dejado de intuir algo sobre una integración ya de gestoras, que estos sí que son procesos ya de, no sé, de gestora pura, por decirlo de alguna forma. Sí, nosotros hemos tenido la experiencia de agosto a esta parte de la integración de Sunotel en Barcelona, que no deja de ser una operadora con solo 4 activos, pero que ya plantea pues las preguntas de cómo integras operaciones, cómo integras revenue management, del equipo gestor, los directores de hoteles, cómo aplicas la retribución al personal, tienes el personal de limpieza internalizado o externalizado. O sea, este tipo de cosas son, o sea, llevan tiempo, trabajo y para nosotros ha sido una buenísima experiencia para aprender y poder replicarlo a futuro en el pipeline de adquisiciones que tenemos, que esperamos fructifiquen en los próximos años, pero sin duda la consolidación del sector es una de las tendencias claras que vemos para los próximos 4 o 5 años. Sí, consolidación del sector, sin duda. Gonzalo, no sé si quieres añadir algo más a lo que nos has explicado ya. No, poco más, la verdad. Nosotros estamos en proceso no os puedo desvelar muchas cosas, ¿vale? Pero estamos en proceso de, ¿no?, hacer consolidación, y sí que es verdad que es un proceso que no es fácil, no es obvio. Al final, las gestoras son personas, ¿no? Sí, así es. Son posiblemente el activo más difícil de gestionar. Entonces, en ese sentido, pues oye, el trabajo no es obvio, pero eventualmente es algo que tiene que ocurrir en el sector del sur de Europa. Y en Europa en general, al final, gestoras de 3, de 4, de 5 activos no tienen, voy a decir que no tienen, iba a decir que no tienen mucho o ningún sentido, voy a decir que tienen poco sentido, ¿vale? Porque al final cada vez se está profesionalizando más el sector. Cada vez el sector requiere más inversión en tecnología, que yo creo que lo comentabas tú antes, Miguel. Requiere estar a la vanguardia, ser innovador, ser creativo y estar constantemente creando cosas. Y entonces, al final, necesitas una escalabilidad o una escala para poder hacer todo esto, ¿no? Si no, es francamente difícil. Y cada activo luego adicional que le metas al bicho es muy, muy accretive. Entonces, al final, esa consolidación para nosotros lo vemos claramente. Yo creo que es un proceso que va a ocurrir. Alguien tiene que, no sé si liderar el proceso, pero desde luego que, ¿no?, igual son varios actores el que lo inicien, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tanto en España Cartesia y Azora, por ejemplo, es un buen ejemplo de inicio. Estamos fuera de tiempo, pero no me quiero ir sin preguntaros algo. Cuando os sentáis con una familia, con 4 o 5 activos, que a lo mejor no dispone de un protocolo familiar muy establecido, en un momento de transición, con segunda generación, en un momento a lo mejor de necesidad de CAPEX, con alguna dificultad financiera para conseguir ese CAPEX, 3 reglas básicas de cómo ordenar esto, ¿no? Cómo ordenar eso. Os lo pregunto de una forma un tanto egoísta también. Esa pregunta la hago de una forma un tanto egoísta porque es una situación que nos encontramos todos, creo, en muchas ocasiones. Yo te diría una, ¿vale? Yo creo que nosotros somos una sastrería, a pesar del volumen que tenemos. Qué bueno. Somos una sastrería a medida, ¿no? Es muy difícil gestionar, yo creo que cualquier sector, pero yo creo el hotelero en particular, por todas las personalidades, ¿no?, que hay en el sector, porque mucha gente, digo, cuando hablas de hoteles, estás hablando prácticamente que de sus hijos, ¿no? Entonces, la gestión de los propietarios y de las familias, si aplicas el concepto Inditex, con todos mis respetos para Inditex, pero si aplicas el concepto Inditex, tienes una gestión por delante francamente difícil, ¿no? Yo creo que tienes que afrontar cada familia con un folio en blanco, cada familia con mucha creatividad y mucha flexibilidad,
porque al final cada persona requiere de cosas diferentes, ¿no? Hay gente que le preocupa más la marca, el legado, el activo, que no se lo toques, etcétera, y hay otros que están únicamente pensando en el dinero eventualmente, ¿no? Entonces, en función de cada negociación te tienes que adaptar, tienes que ser muy creativo y muy flexible, y creo que eso, es decir, el concepto de la sastrería a medida creo que ha sido posiblemente nuestro factor diferencial durante los últimos, ¿no? Estamos aquí ya 10, 11 años que estamos en el sector y donde hemos comprado prácticamente 100 activos, ¿no? En los últimos años. Entonces, cada operación la afrontamos con un folio en blanco. Cuando alguien me pregunta a mí si hacemos consultoría hotelera, digo, no hacemos consultoría, hacemos sastrería a medida, que es otra cosa muy distinta a la consultoría. Tomás, quería trasladarte esta pregunta también a ti para que me dieras tu visión. Poco que añadir lo que ha dicho Gonzalo, creo que lo ha explicado perfectamente. Al final, cada familia es una circunstancia distinta. Han vivido años bastante buenos desde el COVID, la verdad. Hay retos en el futuro que afrontar, sobre todo escalabilidad, tecnología, lo que hablábamos, y creo que eso en ese traje a medida, sobre todo con la capacidad de una gestora hotelera que no requiere la adquisición del ladrillo que hay por detrás, creo que se abren muchas oportunidades para gestionar esa sucesión de una forma más eficiente y que al final salgan todos ganando, la gestora por un lado y los propietarios por otro, que ven que su activo se mantiene en el mercado y que ellos pueden seguir beneficiándose del flujo de caja que genera ese activo en caso de quedarse como propietarios rentistas. Muy bien. Bueno, estamos fuera de tiempo, no quiero extenderme mucho más. Os agradezco muchísimo vuestra participación, Gonzalo y Tomás. Ha sido un placer hablar con vosotros. Yo debería intentar hacer un resumen de lo que habéis dicho, pero tiene tantas derivadas lo que hemos estado hablando, tiene infinitas derivadas todo lo que hemos hablado. Yo solo soy capaz de recordar a lo mejor o de resumir tres, que es consolidación, especialización y tailor-made. Creo que son tres temas a tratar en lo que hacéis, que me parece que es por donde va a ir el sector hotelero en los próximos años, por lo menos en Europa o en el sur de Europa, creo que es por donde va a ir el sector hotelero en los próximos años. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo, y Tomás, en nombre de Hosteltour y en el nuestro, pues agradecemos vuestra participación. Bueno, muchas gracias, Miguel. A vosotros. Y un placer, Tomás, compartir panel contigo. El mío. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Muy bien. Gracias.